importante también destinado al parque industrial, el proyecto ejecutivo. Sí, bueno, la verdad, hoy con la alegría de poder estar aquí junto a Ana María y toda la comisión promotora mixta, empresarios, acompañando este proyecto al cual siempre nos hemos sumado y que considerábamos de muchísima relevancia para la ciudad de Esperanza. Esto surgió de las conversaciones que mantenemos con las intendentes respecto de los temas que nos preocupan de la ciudad. Felizmente pudimos contar con estos recursos y asignarlos y bueno, hoy tenemos la posibilidad de con alegría y orgullo poder decir que estamos trabajando en conjunto con la municipalidad y con todos los empresarios y sus entidades en lo que tiene que ver con el parque industrial, una cuestión que no solo, como lo charlamos con la intendente en más de una oportunidad, sirve a los empresarios de la ciudad de Esperanza, sino que verdaderamente al ser Esperanza una ciudad tan importante en el contexto de nuestro departamento, nos ayuda a posicionarnos como departamento, a las demás localidades, a encontrar un rumbo el cual nunca deberíamos haber tenido en duda, que es el de la producción, el trabajo, porque es la manera de que nuestra gente se quede en Esperanza y en cada una de nuestras localidades. El proyecto ejecutivo es fundamental para poder empezar a diseñar realmente lo que será el parque industrial esperancino. Sí, la verdad, bueno, Mauricio, el subsecretario de Producción, podría ser mucho más claro en esta cuestión, pero de acuerdo a lo que uno ha entendido y comprendido, tenemos distintas etapas. Lo importante es que estamos avanzando, como lo decía la señora intendente, desde distintos lugares y de distintos enfoques que hacen que se agilicen los tiempos. Necesitamos este proyecto ejecutivo para tener la aprobación por parte de la autoridad de aplicación de la provincia, que es el Ministerio de Producción, donde consideramos y descontamos que vamos a tener una rápida aprobación, y también eso nos va a permitir, como lo decía la intendente, gestionar ante organismos nacionales y provinciales, porque en eso también lo hemos charlado en alguna oportunidad con Ana María, con el gobernador de la provincia, sobre la posibilidad de algún financiamiento que la provincia está gestionando y en el cual obviamente nosotros pretendemos que Esperanza sea parte de esos recursos. Intendenta, van a tener una importante reunión en días nada más en la Nación. Sí, el día 11 de diciembre tenemos una reunión con Débora Giorgi por este tema, porque realmente ya en una preliminar habíamos quedado en que cuando estaban las tierras se volvía a tratar el tema. En el mientras tanto estamos avanzando paralelamente con la DINAPREI para el proyecto ejecutivo, pero en el mientras tanto que salga otorgado, cierto, con los fondos de la DINAPREI, se trabaja en forma conjunta con las universidades del litoral, la católica, la tecnológica, para ver cuál de ellas va a presentar el proyecto ejecutivo adecuado. Se está trabajando con la EPE y se está trabajando con la SAPEM por el desarrollo del gas. Así que estamos conjugando un montón de acciones para que cuando esto despegue tengamos el conjunto, porque como lo dijo el senador, necesitamos sí o sí la aprobación primero de la provincia para dar el último paso. Gracias, senador. Senador Pirola, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad, compartir las palabras que aquí se han dicho, saludar a quienes hoy están presentes aquí en el recinto y a quienes no están, porque en definitiva son la historia viviente de nuestra Argentina, son las cicatrices de aquella Argentina, en cada una de sus personas y de aquellos que hoy lamentablemente no van a poder gozar de esta reparación que de alguna manera la legislatura de la provincia de Santa Fe está acompañando. La realidad indica que no hay palabras ni hechos que reparen lo sucedido, pero desde una óptica muy diferente a la que planteaba y relataba el senador Kaufmann, con quien compartimos el mismo bloque, por aquellos años en que comenzaba la democracia. Yo era apenas un niño y la verdad que uno no tomaba dimensión desde la escuela primaria de la situación que se vivía en nuestro país. Más allá de la defensa, de la militancia que cada una de nuestras familias hacía y de esa esperanza de poder vivir en democracia,
uno era un niño y no tomaba dimensión de las situaciones que se vivían o de los riesgos que corrían los compañeros que hoy están aquí y que continuaron trabajando y, como decía el senador Lichi, militando y defendiendo con su trabajo sus ideas. La verdad que hoy, y con el respeto que merecen, uno se siente parte de su historia al poder de alguna manera estar hoy aquí representando a uno de los departamentos, en mi caso al departamento de Las Colonias, y acompañar este proyecto de reparación, por si se lo puede llamar de alguna manera, porque sinceramente uno considera que no hay palabra que pueda describir lo que han vivido en aquellos años, y también el reconocimiento a quienes uno ha conocido desde la militancia y la suerte de poder trabajar en democracia, y que, lo digo con mucho orgullo, muchas veces fueron momentos en los cuales uno discutía fervientemente políticas de cara al futuro, y por allí tenía la oportunidad de compartir un café y escuchar con mucha atención aquellas vivencias. Entonces uno, la verdad que encara y enfoca la política de otra manera, porque cada día que uno puede compartir con alguno de los compañeros, aprende. Y creo que siempre han tenido una mirada positiva, más allá de que el reconocimiento, tal vez, como decía alguno de los senadores, llegue mucho tiempo después. Siempre siguieron trabajando por sus ideas. Yo solamente quiero sumarme a la palabra de los demás senadores y decirles que con orgullo, como representante del departamento de Las Colonias, me sumo con el voto favorable, sinceramente, por convicción y de corazón. Muchas gracias, señor presidente. El primer invitado de la noche se llama Rubén Pirola, es senador por el departamento de Las Colonias, un hombre que alguna vez supo trabajar en vialidad provincial, y que además, bueno, representa a un departamento al que llegamos en algunas localidades, pero que también ha tenido, digo, para comenzar la charla en realidad lo convocamos por otros temas, pero la charla básicamente era, digamos, está vinculado a otro tema, insisto, pero quería preguntarle sobre el tema de lo que pasó con el temporal, y me decía que afortunadamente no en las ciudades ni en los pueblos. No en la ciudad, no en las zonas urbanas, sí en lo que es la colonia, en algunos sectores, diríamos, particularmente de este a oeste, en esta dirección, la de Santo Tomé y Santa Fe, que involucró a Colonia San José, Frank, Las Tunas, San Jerónimo Norte, Santa María. Son las localidades donde hubo algunas voladuras de techo, en algunas escuelas rurales, en tambos. Bueno, situación, ¿continúa, digamos, la situación de desatención o han resuelto ya los problemas? No, se van resolviendo. Nosotros estuvimos recorriendo toda la zona, particularmente lo hicimos también con la gente de Protección Civil de la provincia. Se relevaron los planteos. Bueno, ahora falta la respuesta, diríamos, concreta, sí, en las posibilidades que se puedan y en función de la necesidad que han planteado cada una de las personas que han estado involucradas. Usted está proponiendo otorgar subsidios a los tambos en un marco de una crisis muy difícil del sector lechero. La verdad es que los tambos cierran, es una frase hecha, pero los tambos cierran y no vuelven a abrir cuando cierran. Y usted está proponiendo, digamos, generar una política de subsidios que permita alentar y sostener la actividad lechera. Sí, en realidad lo que planteamos es una política activa. Es una cuestión que en algunos momentos la provincia hasta el año 2007 tuvo con subsidios de tasas, y este es un proyecto que vale decir que nosotros observábamos con el senador Calvo y al cual se sumó el senador Micli. En toda la cuenca lechera, allá por marzo, veíamos un año complicado en el tema del precio, y entendíamos que un apoyo por parte de la provincia sosteniendo de alguna manera parte de ese precio sería beneficioso. La verdad que sigue siéndolo. Es parte de una discusión de orden provincial y nacional. Claro. No rehuimos a eso, pero entendemos que la provincia, desde el Ministerio de la Producción, debería tener una política activa. Entendemos que es un aporte que fundamentalmente está vinculado a esa frase que dicen ustedes en el programa, no abre. Si bien la producción se sostiene,
la cantidad de mano de obra en toda la zona rural se reduce notablemente. Pero además hemos pasado a tener un nivel de concentración muy preocupante, digamos, de la producción lechera. Sí, es cierto, pero lo que tiene la producción lechera es que demanda mano de obra, a diferencia de lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Entonces entendemos que puede generar la posibilidad de sostener el precio un apalancamiento en esto, en la posibilidad de sostener fundamentalmente la mano de obra. No sé qué le pasa a usted, digamos, pero a mí que me ha tocado seguirlo en los últimos 10 años, yo hace 10 años que escucho la misma discusión. El productor lechero que dice, me están pagando muy barato el litro, la culpa es de la empresa que, digamos, que concentra y me compra, pero en realidad la empresa le echa la culpa a los supermercados por el momento. Digo, la sensación que hay es que hay una rentabilidad que se pierde en el camino. Y que efectivamente la víctima es el productor, digamos, el productor primario. En realidad la víctima es el productor y el consumidor. Y el consumidor, que paga la leche muy cara. Exactamente. Nosotros lo que buscamos es justamente que se hable de esta cadena de valor. Entendemos que hay una cartelización por parte de lo que tiene que ver con supermercados y también con industrias. Esta es una realidad. Y yo lo resumo en una frase, porque uno viene de... Es fuerte la palabra cartelización. Es que es así. Y uno viene diríamos, de la cuenca esa lechera y lo viene escuchando desde hace muchísimo tiempo. El productor entrega la leche. La palabra es entrega. Y creo que resume, resume una cuestión sobre la cual también queremos avanzar y estamos trabajando para ver si podemos realizar un aporte en definir cuál es el producto. Ahora, ¿cuál es el aporte que puede hacer el Estado provincial en términos numéricos, digamos, como para aportar a una salida? Yo, digamos, lo leí hace poco tiempo, de verdad que desde la Nación no ha habido una propuesta efectiva para la política lechera. Uno espera que en algún momento suene algún timbre y que se despierte, pero la verdad es que uno lo ha escuchado Facetín y dice, bueno, vamos a tener que hacernos cargo nosotros. ¿En qué medida puede el Estado provincial solucionar la cuestión local? Nosotros entendemos que en un presupuesto que ronda los 35.000 millones de pesos se puede, pero se puede porque en realidad, la pregunta es, en realidad, apalanca... ¿Cuánto nos falta para que podamos como sociedad santafesina desde nuestro presupuesto? ¿Qué hace falta? ¿Cuánto dinero hace falta? No, nosotros estamos estimando una inversión de alrededor de 20 millones de pesos. Nada. Inversión. Nada. Y también es cierto que hoy, más allá del debate que se da, se ha achicado la rentabilidad, pero se observa de alguna manera que no estamos en quebranto, que tiende al quebranto, porque también es justo decirlo, la Nación junto con la provincia en algunas oportunidades subsidiaron por litro de leche, claro, con 10 centavos, cuando inclusive las rentabilidades eran mucho menor, eran menores a las de en estos momentos, por la fijación del precio de leche y por el precio internacional. Pero entendemos que de alguna manera es una política, se puede compartir o no, pero lo entendemos como una cuestión de inversión que no solo impacta en el productor, sino que impacta en algo que consideramos relevante, que es la generación de mano de obra. ¿Quién puede no compartir que nadie, se apueste? Podemos discutir si se tiene o no se tiene el dinero, o si es la primera o segunda prioridad. Pero en el marco de 30.000 millones de pesos es imposible no tener 20. Bueno, es imposible. Ojalá los socialistas lo podamos escuchen hacer. Eso, ¿no? Usted también está planteando el tema de acortar los plazos para las elecciones primarias. Sí, es un proyecto que acompañamos. Bueno, hoy el proceso electoral en la provincia de Santa Fe es muy largo. Son alrededor de 150 días. Si ustedes mal no recuerdan, hay 90 días entre, diríamos, el proceso donde aparecen los candidatos, la campaña, la elección primaria y luego 60 días a la elección general. Sí. Bueno, estamos tratando de planteando reducir esos plazos para que no superen los 100 días. Creo que es saludable para todos, para la población en su conjunto y también para quienes de alguna manera ofrecen la situación. Estamos hablando de la exposición mediática en campaña propiamente dicho. Eso no significa que quienes trabajan y militan en política no lo realicen. De todos modos, siempre lo violan después todo, porque siempre terminan... No, pero yo me acuerdo el año pasado fue un año muy particular, hubo elección de presidente, una elección nacional, creo que Santa Fe tuvo 5 elecciones, si mal no recuerdo. Es agobiante, llega un momento que la gente ya no sabe qué tiene que votar, a qué elección tiene obligación de ir, a cuál no. De verdad que los plazos deberían, no sé si reducirse al nivel que usted plantea, pero... Estamos planteando esa cuestión, diríamos, con un margen que obviamente queda en facultad del Poder Ejecutivo de definirlo, pero los plazos no deberían exceder los 102, 105 días entre lo que es el conjunto de elección primaria. ¿Y qué diferencia entre una elección y la otra?
45 días, entre 45 y 56 días, prácticamente entre la primaria y la general se seguirían sosteniendo, se seguiría sosteniendo prácticamente la misma distancia, pero se acortaría el proceso previo de la primaria, que la verdad inclusive demanda mucho esfuerzo por todos los candidatos en sostenerla tanto tiempo, ¿no? Y es el momento de hacerlo, digo, porque la elección del año que viene es una elección sencilla. Son dos elecciones muy claras, muy claras y muy breves para el ciudadano. Pero el problema es el 2015, que vamos a tener de nuevo la mezcla de papeletas. Respecto a la boleta única, ¿qué piensa? Digamos, no, yo lo acompañé al proyecto de boleta única, creo que hay que sostenerlo, creo que permite que verdaderamente cada elector tenga la posibilidad de elegir a sus candidatos. Yo lo considero muy saludable. Impulsamos desde la Cámara de Senadores en su momento, cuando se dio el debate, el acompañamiento. Tengo la suerte de haber tenido alguna experiencia visitando este tipo de elecciones en Estados Unidos y bueno, la verdad que me convenció. Ahora Venezuela nos sorprendió a todos con el mecanismo inobjetado, además del voto electrónico. Sí, bueno, la pregunta es cuán lejos estamos hay de proyectos, eso, ¿no? Creo que Marcucci viene trabajando hace bastante tiempo. Sí, y hubo proyectos en senadores también de otros legisladores en gestiones anteriores. Creo que hay un tema que es determinante, que es el costo de la implementación. Que bueno, hay que sopesarlo, porque creo que tiene, como todas las cosas, más ventajas que defectos, desventajas, ¿no? y más velocidad además, sí, por menos incertidumbre. Por supuesto, y creo que sobre los sistemas electorales siempre se barajan sospechas, pero verdaderamente yo creo que va generando la posibilidad de la boleta única, la cuestión del voto electrónico, mucho más claridad para cualquier elector. La última perola tiene que ver con el mapa del peronismo. A mí me despierta mucha curiosidad, porque el mapa del peronismo, yo siempre hablé de la swimming pool, el conjunto de piletas donde se van comunicando unas con otras. Imagina, digamos, el swimming pool, el conjunto que copió el Frente Progresista. Sí, que de algún modo copió de todos modos, lo curioso de Santa Fe es que hay como demasiadas, lo que está ocurriendo en diputados con los 9 bloques es una cosa llamativa, que no lo hayan podido reducir en los últimos tiempos. Y lo que uno percibe es que el peronismo en Santa Fe no ha podido reacomodarse desde la primera derrota. ¿Usted dónde está? Usted fue un hombre del obeirismo, fue funcionario de Obey, es senador que en cierto modo ha respaldado ese sector con Ana Meiner. ¿Está más cerca del kirchnerismo, menos cerca? Usted me hizo una broma fuera de aire, que me la suelen hacer casi todos los peronistas hoy. Uno milita para su propio sector. Pero en este mapa, ¿dónde está? En realidad yo tengo la referencia en Jorge Obey, de eso no hay ninguna duda. Obviamente que uno apuesta a lo que tiene que ver con el traspaso generacional. Lo digo como una persona de 41 años, con un segundo mandato como senador, y uno trabaja en ese objetivo. No es fácil, no está fácil para el justicialismo, no hay líderes definidos. No hay líderes hoy. No, hoy creo desapareció Reutemann y no hay líderes. Creo que no hay líderes. El kirchnerismo no se pierde. El kirchnerismo nunca ha tenido demasiada relevancia en Santa Fe. Esta es una realidad, a excepción de la presidenta en las últimas elecciones, donde ha ganado en la provincia de Santa Fe. La presidenta sí, pero los representantes no. Bueno, creo que ese es un debate que debe darse, porque si la sociedad santafesina apoyó a la presidenta y no logramos que eso se traslade en términos electorales a nivel provincial, es porque creo que debe darse un debate. Creo que uno pone el esfuerzo y uno trata de ser mesurado en las palabras, porque las susceptibilidades son mayúsculas en todos los dirigentes de la provincia de Santa Fe del justicialismo, que tienen representatividad en el orden nacional y provincial. Por eso uno trata de tener mesura, pero lo único que yo planteo en cada mesa en la cual puedo participar es que tenemos que encontrar los consensos, tenemos que buscar un punto en común que nos permita para un lugar donde la sociedad santafesina nos empiece a mirar con atención de cara a una oferta
En el 2015 como alternativa. Que déjemelo efectiva. decir, creo que puede ser superadora del Frente Progresista, que ha tenido algunos aciertos, pero en mi balance considero que han sido mayúsculos los desaciertos. Uno se lo dejar decir si usted lo piensa, digamos. De ningún modo puedo refutarlo. Es parte del trabajo como No, oposición seguro, también, a mí de digamos. todos modos me sorprende, uno que ha vivido, por lo menos yo, desde que tengo memoria, viví bajo la conducción del peronismo en la provincia de Santa Fe, creo que los 25 años con conciencia. Uno veía con qué facilidad resolvían internamente los problemas, y estaba Reutemann, es cierto, cuando se caía el peronismo apareció Reutemann, Obey como alternativa, y es cierto que hoy tiene una crisis digamos, de referentes que no han podido resolver. Sí, nosotros tenemos la situación inversa en nuestro departamento. Por 24 años Gobernó el radicalismo, y desde Esperanza y el departamento, bueno, eso se revirtió en el año 2007. Es decir que los aciertos que hemos tenido de alguna manera y el proceso que hemos tenido en esos años como justicialismo, hoy lo observamos a nivel provincial y lo hemos podido solucionar a nivel local. Gracias por venir, Pirola. Gracias. Un gusto. Estamos hablando con el senador Rubén Pirola, es senador por el Departamento de las Colonias. Hablamos de varios temas aquí en 4 Puntos, ya venimos. De la provincia, algo que pedía el gobernador Antonio Bonfatti, que le da la posibilidad de endeudarse en más de 600 millones, y está el senador Rubén Pirola aquí con nosotros para hablar de este tema, porque la gente por ahí no alcanza a entender de qué se trata esto. Pirola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué es esto de la emisión de letras y que la provincia puede endeudarse? Porque la gente dice, me van a cobrar más impuestos. No, esto es un mecanismo de endeudamiento transitorio, que el propio gobernador así lo manifestó, y que tiene que ver con problemas de caja que claramente, bueno, tienen que ver con la administración de los recursos y lo que nosotros planteamos desde hace 4 años, que tiene que ver con la objetividad y de alguna manera la eficiencia del gasto de las provincias, al ver que los recursos crecían, pero los gastos año a año lo han ido superando, generando un déficit. Obviamente hoy hay un déficit estacional, pero nuestra preocupación es que consideramos que este déficit se está transformando en estructural. Bueno, esta es una discusión desde la visión política económica que tenemos desde el justicialismo respecto del Frente Progresista. Lamentablemente el tiempo nos ha venido dando la razón, pero bueno, en este marco de gobernabilidad es una herramienta que el gobierno puede utilizar y que desde el justicialismo en su mayoría hemos decidido acompañar el proyecto. A ver, ¿no? Pirola, ustedes se podrán haber puesto, digo, los senadores o los diputados se podrán haber puesto como peronistas en contra, no abortar esto, y eso iba a entorpecer el desarrollo del gobierno de Bonfatti. Sin esta plata la cosa se ponía mal. ¿Por qué lo votaron? Porque tiene que ver con la gobernabilidad y están en juego algunas cuestiones como son el pago de salarios en tiempo y forma. Obviamente que con la seriedad que corresponde desde la oposición uno manifiesta sus inquietudes, pero no puede dejar de acompañar. La verdad que el gobierno de Bonfatti, que viene de recibir una herencia muy pesada en materia fiscal del gobierno de Wiener, hace todo lo posible para que se le complique sin la necesidad que la oposición actúe de esa manera. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Porque esta es la realidad. Cuando uno observa la provincia de Santa Fe y observa los números de la provincia de Santa Fe en materia fiscal, ha visto que se ha ido deteriorando, producto de una visión política que tiene que ver con el endeudamiento y no la eficiencia del gasto. Y además... ¿No se han hecho obras? ¿No se gastó la plata en obras? No, cuando uno mira estas cuestiones observa que diríamos, en los 4 años lo que tiene que ver en infraestructura ha decrecido, a pesar de que el presupuesto se ha cuadruplicado en la provincia de Santa Fe. ¿Usted qué departamento es el suyo? El departamento de las Colonias. La verdad, esta es una cuestión y que además se suma a una cuestión que el Frente Progresista manifestaba y que el doctor Wiener en su momento tenía en su discurso, que era la deuda social, que por ahí no se contabilizaba porque los recursos administrados por el justicialismo se veían de buena manera. La verdad que después de 4 años uno observa que en materia de deuda social la brecha se ha agrandado, seguimos con problemas en materia de seguridad, en educación, en salud. ¿Los intendentes presionaron para que esto salga? Digo, de todos los
partidos, ¿no? Peronistas, no peronistas. No, esto surgió de una situación donde los intendentes venían manifestando de todos los partidos. Yo, la verdad, en mi departamento hay mayoría de comunas y municipalidades que están en manos del Frente Progresista, y la verdad que el atraso de la provincia de Santa Fe en el pago de obligaciones que tienen que ver con el cumplimiento de determinadas leyes hacen que las comunas, para poder seguir manteniendo el nivel de actividad que quieren sostener, de alguna manera utilizan recursos corrientes propios para salvar esas cuestiones que tienen que ver con la construcción de viviendas y que el gobierno no le remite los fondos, la ley de obras menores, que es una muy buena ley que tiene que ver con infraestructura que pueden desarrollar cada uno de los municipios y comunas, y evidentemente esa transferencia de recursos hace que después se resientan en términos, diríamos, financieros, también las arcas de los municipios y comunas. Ahora, este planteo tiene, además de lo que planteaba la provincia, un planteo de los municipios y comunas que hemos agregado justamente para tratar de regularizar estacionalmente esta situación. Ahora usted dice estacionariamente, y esto por ahí puede ser una preocupación, porque ¿por qué no pensar que dentro de un año estamos en otra emisión de letras y en otro endeudamiento de la provincia en la misma situación? ¿Qué garantiza que esto no pase? No lo garantiza nada. El que debería garantizarlo es el gobernador de la provincia. La verdad, mira Marcelo, yo digo desde hace un tiempo largo que si seguimos teniendo en las distintas áreas los mismos funcionarios, seguramente vamos a obtener los mismos resultados. Esta es la preocupación que tenemos nosotros. No podemos negarle al gobierno una situación como esta que manifiesta, pero evidentemente uno ve que esta deuda que hoy es transitoria, y así lo manifiesta el gobernador, y la verdad tenemos que creerle en lo que manifiesta. ¿Es mejor Bonfatti que Wiener? Son dos enfoques distintos. Wiener tiene un discurso, pero en la práctica es una persona de alguna manera autoritaria. Bonfatti creo que esa posibilidad de haber sido presidente comunal de una comuna pequeña, donde es necesario los consensos mucho más cerca de la gente, hace que hoy Bonfatti tenga un diálogo que Wiener no tuvo en los 4 años anteriores con la oposición. Senador, después de votar esto, ¿duerme tranquilo? Sí, por supuesto, porque creemos que tiene que ver con las responsabilidades que nos tocan en el rol de oposición y como entendemos la oposición, pero también estamos muy preocupados en lo que tiene que ver en el futuro de la provincia, porque estamos viendo que esto siempre se busca de arreglar tratando de generar una mayor carga impositiva sobre los santafesinos, y eso la verdad no nos deja tranquilos. Bien, espero que no sea una pesadilla. Ojalá que no. Gracias por haber venido y bueno, explicarnos un poco esto que por ahí no alcanzamos a entender. Muchísimas gracias. Nosotros vamos al otro sector del estudio, está Gabriela Solano, para presentarnos un informe. Gracias Marcelo, así es. Día clave para el gobierno santafesino, llega desde el ámbito legislativo el senador Rubén Pirola. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. En una jornada donde han tenido debate y modificaciones posteriores. Sí, bueno, nosotros habíamos votado ya creo que hace más de un mes un proyecto que había remitido el Ejecutivo que tenía que ver con la emisión de letras de tesorería, al proyecto del Poder Ejecutivo le incorporamos modificaciones, tratando de alguna manera de subsanar también y aportar recursos en el financiamiento de municipios y comunas, que era un reclamo de los intendentes y presidentes comunales de todos los partidos políticos. La Cámara de Diputados hoy dio su sanción a este proyecto, incorporándole 2 modificaciones muy pequeñas que prácticamente nos permitían a nosotros tratar nuevamente el proyecto, y verdaderamente, como la modificación que introdujo diputados no era sustancial al espíritu que habíamos aprobado en la Cámara de Senadores, hoy le dimos sanción definitiva al proyecto. Bueno, en este marco que nosotros consideramos de razonable gobernabilidad, más allá de que uno sostiene su punto de vista y su visión respecto a la administración de la gestión provincial, obviamente
Usted no escatimó adjetivos al calificar de perverso incluso el sistema que se pretendía llevar a cabo desde el gobierno provincial para llevar adelante la reforma y sobre todo la indexación y la actualización. Ese es un tema que todavía nosotros no le hemos dado debate. Por un lado está lo que hemos aprobado hoy, que tiene que ver con un financiamiento temporario que finaliza el 30 de noviembre. ¿Que es solo por este año? Sí. Sí, y que en otros años inclusive estaba incorporado en el presupuesto provincial y que este año por un error, como lo admitió el ministro Ciara, no estaba. Bueno, esto dio la posibilidad también del debate y de poder discutir de alguna manera esta posibilidad de financiamiento alternativo también para municipios y comunas. Por otra parte, hay un proyecto que ingresó hace 2 semanas al Senado de la provincia que tiene que ver con una reforma de impuestos, a la cual uno la ve como un aumento de impuestos, un aumento de la carga impositiva. Y ¿pero que es necesario o no? Nosotros consideramos que no, porque tenemos sobradas pruebas que esta provincia se puede administrar sin aumentar impuestos, diríamos, pero en el marco que el gobierno provincial tiene respecto de la gestión pública, lo plantea. Nosotros, como siempre hemos hecho en los 4 años que han pasado, desde la oposición responsablemente, daremos el debate, más allá de que hoy no tenemos una posición tomada como partido justicialista en el Senado respecto de qué vamos a hacer. La verdad, uno tiene posiciones propias donde ve con mucha preocupación el aumento que se plantea en impuesto inmobiliario rural, más allá de que el propio sector manifiesta que entiende que está retrasado. No compartimos lo que finalmente fue redactado y enviado a la legislatura. La semana que viene mantendremos reuniones en lo que tiene que ver con la Comisión de Presupuesto de la Cámara, Confederación Agraria. La siguiente semana Confederación Agraria será CRA después. También pero este no es un discurso que tiene que ver en general con las oposiciones. Digo, queda más cómodo desde la oposición decir que no es importante un aumento, que se puede seguir haciendo sin esos incrementos. No, nosotros siempre hemos tenido una posición de alguna manera que tiene que ver con que la provincia sea gestionable, más allá de que uno no comparte la forma en que se administra, y de esto podemos dar pruebas porque inclusive en el año 2010, y esta es la preocupación que le manifestamos al gobierno provincial, hubo aumentos de impuesto inmobiliario rural que rondaba el 400%, del impuesto inmobiliario urbano. Entonces, bueno, evidentemente lo que nosotros vemos es que todos los años este gobierno viene por lo que llama reforma de impuestos, pero que en definitiva significan mayor presión tributaria. Desde la oposición uno considera que los análisis que tiene que hacer tienen que ver con los santafesinos, que son los que finalmente pagan sus impuestos, y también en la redacción, como vienen estas cuestiones, que le daremos debate, porque aquí hay cuestiones, como yo manifestaba, donde se delegan facultades que son de la se pretenden delegar facultades que son de la legislatura a el Ejecutivo provincial, y que inclusive superan lo que tiene que ver con el gobierno hasta el año 2015, es decir, está planteado hasta el año 2018. Lo que seriamente uno manifiesta es, me parece que plantear esto en este esquema, donde hay una delegación de facultades, donde de alguna manera la legislatura, donde están representados todos los partidos políticos, pierden la posibilidad de discutir estos temas en representación de los santafesinos, y encima supera de alguna manera el esquema de gobierno, que son 4 años de gestión. Bueno, uno pone luces entre amarillas y rojas, lo seguiremos discutiendo y veremos de alguna manera cómo podemos colaborar con el gobierno en la gobernabilidad, pero también es cierto que no vamos a votar cualquier cosa. Y en esto de oxigenar a municipios y comunas, también se oxigena al gobierno provincial, pero uno se pregunta qué es lo que hace que la situación sea tan difícil para todas las administraciones. ¿Por qué estamos viendo estos déficits? ¿Tiene que ver solo con la forma en que administran o tiene que ver con algún factor externo nacional? Yo creo que hay distintos componentes, diríamos. Cuando uno administra desde una comuna, una intendencia o una provincia, hay situaciones complejas que inclusive
están atravesadas por todas las cuestiones, y la economía nacional de alguna manera también tiene su incidencia. Cuando nosotros hablamos de discusión de impuestos provinciales, es cierto que impuestos como el inmobiliario urbano y rural son coparticipables a municipios y comunes, y también uno sabe, porque los presidentes comunales y los intendentes lo manifiestan, que puede ser una potencial, un potencial ingreso de recursos para llevar adelante distintas obras. Pero en este marco, obviamente que son situaciones donde hay distintas variables y son complejas. La política salarial que de alguna manera fija un gobierno nacional o un gobierno provincial ata también a las administraciones de alguna manera comunales y municipales a la hora de la discusión de paritaria. Entonces uno no desconoce estas cuestiones. Lo que a nosotros nos preocupa y que yo siempre manifiesto es la eficiencia del gasto. Cuando observo un presupuesto que ha sido de 7.500 millones de pesos en el año 2007 en esta provincia, luego observa un presupuesto que ronda los 35.000 millones de pesos para el año 2012, y observa en este marco una disminución en la inversión pública y observa un déficit creciente donde los gastos superan a los recursos. Entonces, bueno, evidentemente cuando uno gobierna lo más fácil es quedar bien con todos, bueno, pero hay alguna cuestión donde hay que, digamos, de alguna manera discutir cuáles son las políticas que uno quiere llevar adelante. ¿Es viable? Y pongo un ejemplo. Se ha sostenido durante 4 años el Puerto de la Música en Rosario, donde la verdad uno considera que puede ser muy bonito, puede ser muy importante, que puede generar una referencia en la provincia de Santa Fe, en Rosario mismo, pero uno no lo hacía desde la oposición cuando advertía que esa no era una obra prioritaria. Bueno, hoy, 4 años y medio después de haber pagado una suma muy importante de dinero a un arquitecto muy reconocido, el propio gobernador de la provincia admite que es una obra que ahora no es de las prioritarias, que deben erigirse hacia otro lado. Bueno, la verdad que esas son las cosas que a nosotros nos demuestran que de alguna manera el gobierno no tiene muy claro cuáles son las prioridades, y que cuando uno mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y en relación a la viabilidad de esta posibilidad de incrementar los recursos para municipios y comunas a través del Fondo Soja. Bueno, esa es una cosa que nosotros hemos manifestado en reiteradas oportunidades con proyectos que como bloque del justicialismo planteamos, y que inclusive han obtenido media sanción de la Cámara de Senadores, luego no fue tratado en la Cámara de Diputados, donde nosotros lo que decimos es que cuando uno mira la distribución, finalmente en esta provincia terminan siendo favorecidos la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe respecto a todos los demás municipios y comunas. Y planteábamos que por lo menos en términos de provincia, relación de provincia, municipios y comunas, haya algún otro tipo de distribución que le permita a aquellas comunas y municipios donde se genera realmente esta renta tener mayor participación. Obviamente uno entiende que con este escenario también desfinancia al gobierno provincial en materia de infraestructura. Nosotros considerábamos que los gobiernos municipales y comunales podían llevar adelante infraestructura porque están cerca de la gente, y podía haber un correlato mucho más cercano entre lo que plantea cada comunidad y lo que se puede llevar a cabo. El gobierno no lo entiende de esta manera, y es un debate que tenemos abierto, que inclusive apareció cuando discutimos el tema de letras, y que seguramente vamos a seguir teniendo posición al respecto, pero no desde la estrategia de desfinanciar a la provincia para que esté complicada, sino para que los municipios y comunas puedan articular otras políticas en materia de infraestructura, porque nosotros hemos visto que el gasto de la provincia, que en otros momentos financiaba infraestructura y obra pública, con los recursos de alguna manera de libre disponibilidad, hoy se utilizan para los gastos de la burocracia del gobierno, y lo que tiene que ver con infraestructura se financia con este fondo, que es nuevo, que más allá de la discusión... ¿No hay políticas concretas de inclusión por parte de este gobierno, más allá de cuestiones burocráticas? Yo manifiesto que siempre, y lo digo constantemente en el recinto, un discurso que tenía el Frente Progresista era que la
la administración no tenía que ver con la administración de los recursos propiamente dichos, sino que tenía que ver con la deuda social. La verdad que pasado 4 años y medio uno advierte que esa deuda social que tanto denunciaba el Frente Progresista Cívico y Social se sigue agrandando. Los problemas en materia de seguridad, los problemas en materia de salud y de insumos, los problemas en materia de educación, que inclusive no tienen que ver con la administración de recursos. Tenemos problemas que tienen que ver con una participación inclusive muy activa hoy del gremio de ANSAFE respecto a sumarios donde se están exonerando a docentes y que que tienen que ver con decisiones políticas y no con los que la Junta, que de alguna manera dictamina, ofrece como sanciones. Entonces, esta brecha de la que nosotros hablamos y que era la famosa deuda social que manifestaba Wiener, en la provincia después de 4 años y medio, con mayor cantidad de recursos, se sigue agrandando. La última. Usted habla de la gobernabilidad. ¿Cuándo se trata la reforma tributaria como para finalmente garantizar los mayores ingresos? No tenemos plazos. No ha sido todavía acordada ni siquiera una preferencia en la Cámara de Senadores. Lo que sí hemos acordado, y ayer justamente hemos mantenido una reunión, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que integro, con funcionarios de la Administración Provincial de Impuestos y de Ingresos Públicos de la provincia, para advertirles sobre redacciones que nosotros no considerábamos de alguna manera correcta, otras donde nos manifestaban que el espíritu era una determinada cosa y cuando uno leía la redacción lo que parecía optativo terminaba siendo obligatorio. Así que bueno, estamos informándonos, tomando de alguna manera, conociendo verdaderamente qué se ha escrito en la ley y qué se ha querido decir para discutir esto, y como digo, lo vamos a hacer en las discusiones que tienen que ver con los sectores que han estado involucrados. Manifesté lo que tiene que ver con el sector rural, obviamente hay cuestiones que tienen que ver con el sector de la construcción, hay cuestiones que tienen que ver con alguna discusión sobre una reducción en un impuesto que es el derecho de registro e inspección, que hoy se puede deducir, hay cuestiones técnicas que bueno, vamos a ir componiendo un escenario para que después podamos discutirlo y tomar una posición. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos.